Gerd von Rundstedt es un nombre que resuena en la historia militar como uno de los grandes estrategas alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Como amigo cercano y testigo de sus hazañas, puedo decir que su carrera militar fue impresionante y su legado perdura hasta nuestros días. Nacido en 1875 en la ciudad alemana de Aschersleben, Rundstedt ingresó en la Academia Militar Prusiana a los 18 años. En 1896, fue comisionado como teniente y se desempeñó en varios puestos de mando en el ejército alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió como comandante de una división y recibió la Cruz de Hierro de primera y segunda clase por sus acciones en la batalla de Cambrai y en la ofensiva de primavera alemana. En la década de 1930, Rundstedt fue nombrado comandante en jefe del Grupo de Ejército Sur de Alemania, donde se destacó por su habilidad en la planificación y ejecución de operaciones militares. Durante la invasión alemana de Polonia en 1939, lideró las tropas alemanas en la batalla de Basura, que resultó en una victoria decisiva para las fuerzas de Alemania. En mayo de 1940, lideró el Grupo de Ejércitos Alemán Occidental en la invasión de Francia y en la famosa batalla de Dunkerque. También estuvo a cargo de la planificación y ejecución de la invasión de Rusia en junio de 1941, conocida como Operación Barbarroja. Sin embargo, la carrera militar de Rundstedt no estuvo exenta de controversias. En 1942, fue relevado de su puesto como comandante en jefe del Grupo de Ejército Sur después de criticar públicamente la estrategia del Tercer Reich en la guerra contra la Unión Soviética. Pero su gran habilidad en el campo de batalla lo llevó de vuelta al servicio activo en 1943, cuando fue nombrado comandante en jefe del Grupo de Ejércitos Oeste, responsable de la defensa de Francia y los Países Bajos contra las fuerzas aliadas. Fue durante la batalla de Normandía en 1944 cuando Rundstedt demostró su valentía y liderazgo. A pesar de estar en desventaja numérica y tener pocos recursos, logró organizar una defensa efectiva contra las fuerzas aliadas. Sus habilidades tácticas y estratégicas permitieron que sus fuerzas resistieran durante varias semanas antes de finalmente sucumbir ante el avance de las fuerzas aliadas. En la batalla de Normandía, Gerd von Rundstedt demostró su habilidad en la defensa efectiva de una posición militar, a pesar de estar en desventaja numérica y tener pocos recursos. Cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944, Rundstedt fue nombrado comandante en jefe del Grupo de Ejércitos Oeste de Alemania, responsable de la defensa de Francia y los Países Bajos contra las fuerzas aliadas. Rundstedt se dio cuenta de que la invasión aliada estaba destinada a tener éxito y se preparó para una defensa efectiva. A pesar de la superioridad numérica de los aliados, Rundstedt logró organizar sus fuerzas en una serie de líneas defensivas que hicieron difícil el avance aliado. Durante varias semanas, Rundstedt dirigió la defensa alemana en Normandía, utilizando su experiencia y habilidades tácticas para retrasar el avance aliado. Las fuerzas alemanas, bajo su mando, llevaron a cabo una serie de contraataques efectivos y bien coordinados que causaron muchas bajas en las filas de los aliados. Sin embargo, Rundstedt se enfrentó a una serie de problemas en la defensa de Normandía. La falta de refuerzos y suministros hizo que las fuerzas alemanas fueran incapaces de resistir el avance constante de las fuerzas aliadas. Además, las tácticas utilizadas por Rundstedt para la defensa, como la concentración de fuerzas en áreas clave, resultaron ser ineficaces contra las fuerzas aéreas y navales de los aliados. Finalmente, en agosto de 1944, Rundstedt fue relevado de su puesto como comandante en jefe del Grupo de Ejércitos Oeste. A pesar de no haber logrado detener el avance aliado en Normandía, su habilidad y valentía en la defensa de la región demostraron su gran experiencia militar. En resumen, la batalla de Normandía fue un momento crucial en la carrera militar de Gerd von Rundstedt, quien lideró la defensa alemana en una posición difícil y logró resistir durante varias semanas. A pesar de no haber tenido éxito en detener el avance aliado, sus habilidades tácticas y su valentía en el campo de batalla demuestran su gran legado en la historia militar. Después de la guerra, Rundstedt fue juzgado y condenado por crímenes de guerra, pero su sentencia fue suspendida debido a su avanzada edad y mala salud. Rundstedt falleció en Hannover en 1953, a los 78 años de edad. Desafortunadamente, no hay registros oficiales de las últimas reflexiones de Gerd von Rundstedt antes de su muerte. Sin embargo, podemos inferir algunas de las reflexiones finales basándonos en su carrera militar y sus acciones en la Segunda Guerra Mundial. Después de ser relevado de su puesto como comandante en jefe del Grupo de Ejércitos Oeste en agosto de 1944,
Rundstedt no desempeñó un papel importante en la guerra hasta el final de la misma. En abril de 1945, fue nombrado comandante en jefe de todas las fuerzas alemanas en el oeste, pero su posición fue principalmente ceremonial ya que las fuerzas alemanas estaban en una situación desesperada. Después de la rendición de Alemania en mayo de 1945, Rundstedt fue capturado por los aliados y llevado a juicio en los juicios de Nuremberg. Fue absuelto de todos los cargos y liberado en 1949. A partir de ahí, Rundstedt vivió el resto de su vida retirado y en privado. Al igual que muchos otros líderes militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial, probablemente reflexionó sobre sus acciones en la guerra y las consecuencias de la misma. Es posible que haya lamentado algunas de sus decisiones y tácticas en la guerra, pero no podemos estar seguros sin registros oficiales de sus pensamientos. En resumen, aunque no sabemos con certeza cuáles fueron las últimas reflexiones de Gerd von Rundstedt antes de su muerte, podemos inferir que probablemente reflexionó sobre su carrera militar y las acciones que llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Como muchos otros líderes militares alemanes de la época, es probable que haya sentido un profundo pesar por las consecuencias de la guerra.